En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes a este programa de miércoles 26 de julio del 2023. Estamos en Revelando, auspiciados por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación de Gremial. Muchas gracias a Asofar, a su directorio y por supuesto y seguro en primer lugar a sus socios por permitirnos estar aquí. Y nuestros agradecimientos también a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, representada en esta ocasión como tantas otras veces por don Claudio Alvarado, nuestro radiocontrolador y DJ, el real jefe de este programa. Si él no quiere, no hay programa, por muchos deseos que tengamos, don Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado de hablar. No hay alternativa, así que gracias a Portales y gracias a Asofar AG. Recordarles que las opiniones que habremos de emitir en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones o pensamientos no representan necesariamente el pensamiento ni la opinión de Radio Portales de Valparaíso ni tampoco de Asofar AG. Les queremos por mucho tiempo más, así es que a cuidarse, a seguir cuidándose. Reiterativo, pero no falta nada para terminar el mes de julio y adentrarnos ya en agosto, el octavo mes del año, ya con algún aire primaveral probablemente. En fin, a cuidarse, que el Estado no lo puede todo. El Estado tiene un rol subsidiario, por lo menos hasta ahora, de manera que uno tiene que colocarse las vacunas y uno ir en pos de la salud, no el Estado. Don Daniel Arellano, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Claudio, nuestro rey Cronos, que controla el tiempo aquí, que hace lo que quiere, digamos, con este programa. Sí, claro. Bueno, pero aquí estamos nosotros para oponernos, ¿no es cierto?, a esta situación y tratar de llevar adelante este programa que gentilmente auspicia Asofar y sale al aire por Radio Portales, gracias a todo su equipo, a todo su team. Y estamos nuevamente aquí en un día 26 de julio, día muy importante para mí, especialmente, donde tenemos que recordar varias efemérides nacionales e internacionales. Esta vez agregué una efeméride familiar. Así me di cuenta yo. Así es, pues. Hoy día está de cumpleaños mi hija Valentina, así es que tengo que... Muy joven ella. Con mucho gusto saludarla por intermedio de estas ondas y compartiendo esta felicidad de mi hija, que cumple un año más este día 26 de julio. Y de su madre, que la trajo al mundo. De todas maneras. Yo siempre me pregunto, bueno, no yo siempre, pero desde hace años, siempre he dicho, a ver, claro, uno está de cumpleaños, que nació, sí, pero estrictamente quien estuvo ahí 9 meses con la criatura y luego en el parto, como dicen los españoles, muy poco fino para nosotros, pero es la expresión que corresponde, pariendo una criatura con dolor, es la madre. Bueno, efectivamente, y en esto de los 9 meses que mencionas tú hay una cosa que es bien importante, porque ahí hay una fusión no solamente física, sino que también psíquica y emocional, es decir, todo eso se transmite entre esa criatura y esa madre, que es muy importante, y eso hace, a mi juicio, este vínculo tan importante que hay entre madre e hijos. Así es. Haciendo una diferencia que existe bien clara entre el vínculo entre la madre y la hija y la madre y el hijo. Por supuesto. Es una diferencia bien interesante, lo cual podemos comentar algún día. ¿Será que yo sé, saliendo un poco, pero a raíz del cumpleaños de Valentina, a quien le deseo muchas felicidades también, pero a su madre también, ¿será que la criatura es lo que la madre quiere? Yo sé que no es tan rotundo eso, pero no es un poco, porque estoy pensando, si una madre consume alcohol, si una madre consume droga, si una madre está estresada, si una madre está enferma, todo eso afecta a la criatura. Sí. Bueno, eso lo hemos comentado en otras oportunidades y efectivamente con los avances de la ciencia que hay en este momento, con estos líquidos de contraste y toda esta tecnología actual, a ti te meten a estas máquinas, un escáner creo que es,
y saben exactamente cuáles son las hormonas que tú tienes funcionando en forma bastante agitada, comparando una frente a otra. Y con eso han podido determinar cosas bien interesantes. Nosotros sabemos perfectamente que el sexo de una criatura, siempre nos han dicho que está dado por la presencia o ausencia del cromosoma X, ¿eh? Pero en este momento, y eso lo leí hace tiempo atrás en un libro muy interesante que se llama Sex Brain, de una genetista inglesa, en que con esta tecnología han podido descubrir que entre los 6 y las 7 semanas de embarazo, la madre, por cosas que no han podido determinar aún, genera o no genera un chorro de hormona, la testosterona, que es la hormona masculina. Uh-huh. Y si la madre genera este aumento del nivel de testosterona en su cuerpo, esa criatura se transforma en hombre. Y si no la genera, sigue el curso natural y es niña. Es un tema bien interesante, pero lo que no se ha podido determinar, ¿por qué esa madre genera o no genera este aumento de testosterona? Y ahí yo creo que hay un tema bien interesante de analizar, y yo creo que hay una actuación inconsciente por parte de la madre que, como te digo, transforma, ¿no es cierto?, a esta criatura que está con su sexo indeterminado en ese momento, sigue su evolución normal sin la presencia de esta testosterona y sigue, digamos, es una criatura, una mujer, o se transforma en hombre. Esa parte no la han podido terminar todavía. Pero en todo caso, un saludo muy especial para Valentina en este día tan particular, que el día 26 de julio. Bueno, y otro tema que es interesante también recordar, desgraciadamente estamos hablando de un nacimiento, ahora vamos a hablar de un fallecimiento, que es el fallecimiento de dos personas, a mi juicio, muy importantes. Una es de Cecilia Pantoja Levi. Su apellido es hebreo, ¿no? Ella de origen judío, madre judía. Y que fue, bueno, una de las grandes artistas de la nueva ola. Estoy hablando de los años 60, 70 por ahí. Y de hecho ella ganó un festival de la canción con una canción que se llamaba Como una ola. Sí, pues, claro que sí. De Cecilia. Sí. Falleció ayer, me parece ayer o antes de ayer. Entiendo que ayer, ¿sí? Sí, a los 70 y tantos años, 79 años, sí. Una mujer, digamos, no te voy a decir joven, pero que yo creo que le quedan algunos años todavía, pero supuesto. Parece que tenía problemas de salud. Sí. Así que lamentando mucho este fallecimiento de Cecilia. Y el otro... Que descanse en paz. Que descanse en paz. Y la muerte no es el final. No. Y el otro fallecimiento que quiero recordar es de Marc Augé. Marc Augé, que es una persona conocida aquí en Chile, pero en círculos bastante específicos, diría yo, de los antropólogos, de los sociólogos. Un antropólogo francés, Marc Augé, que se dedicó a estudiar y creó un concepto de los no lugares, que es un concepto bastante interesante, porque en el fondo él decía que toda persona que va a algún lugar y se siente grato en ese lugar es porque le produce una sensación que esa persona percibe, ¿no es cierto?, y la hace propia. Pero hay lugares en la comunidad nuestra en que no son lugares, que no te dejan absolutamente nada. Por ejemplo, cuando uno va a una plaza, la plaza sí le deja algo, están los árboles, qué sé yo, la gente, es decir, hay ese lugar interactúa con uno, ya sea en forma grata o ingrata, pero interactúa, hay una sensación que deja ese lugar. Pero hay otros que son no lugares en que no pasa absolutamente nada, como por ejemplo un aeropuerto. Yo no lo conozco a él, sí, pero vi su nombre, dije, ¿quién me llamó la atención? No su fallecimiento, naturalmente no. Estamos en una edad en que se nos muere mucha gente cercana, mucha. Pero me llamó la atención esto de los no lugares. Sí. Entonces fui a verlo, y efectivamente se menciona el supermercado y un aeropuerto. Pero digo yo, ¿y si en ese aeropuerto un hombre o una mujer conocen al amor de su vida? ¿Ese es un no lugar? O si en ese aeropuerto se produce una balacera
o si en ese aeropuerto se detiene a una persona y uno forma parte, hay una captura de rehenes, por ejemplo. Eso deja de ser un no lugar, ¿o no? Eso deja de ser un no lugar, pero son situaciones, yo diría, excepcionales. Sí. Excepcionales. Sí. Frente a la cantidad de gente que circula por estos lugares, efectivamente hay ocasiones o eventos que se producen ahí que efectivamente tienen un impacto en tu vida. Claro. ¿No? Y de todas maneras, eso ya no para esa persona deja de ser un no lugar. Y para quien trabaja en el aeropuerto, no puede ser un no lugar. Yo pensaba en la ferretería de mi padre. Para el cliente es ir a la ferretería, pero para los dueños y para los empleados... Es que la ferretería no es un no lugar. ¿No lo es? No, porque tú interactúas con otra persona. Ya. El lugar pasa a un segundo plano. Lo interesante ahí es interactuar con otra persona. Ya. Pero, y en forma, claro, en una ferretería hay una compra y venta, conforme. Pero esa compra y venta normalmente lleva adicionada otras cosas más. Porque si no es la primera vez que va esa persona, ya hay un interactor más personal, ¿te fijas? Sí. Entonces, es un tema bien interesante Bien Marco Ollé. Él estuvo acá el año, si mal no recuerdo, el 2007 o 2008. Ya, dando conferencias, ¿no? No, la Católica aquí, bueno, dio una conferencia, sí, pero la Católica aquí en Valparaíso lo nombró doctor honoris causa. Ah, qué bien. Sí. Qué bien. Y en ese momento estaba terminando el magíster ahí en la Católica y obviamente nos convidaron como alumnos a presenciar y a estar con este caballero. Y fue bien curioso porque era un hombre de muy bajo perfil, es decir, pasaba absolutamente desapercibido. Y fue bien simpático porque este caballero estaba afuera del salón, solo. Ya. No, absolutamente nadie estaba con él, acompañándolo en ese momento. Yo lo vi, digamos, y esta es la oportunidad de mi vida. Pues, así que me acerqué y estuve conversando con él. Me acerqué a conversar con él. Y de repente pasaron otros integrantes del magíster y iban a sacarse una foto con Marco. Así que nos pusimos todos alrededor y estaba feliz. ¿Sabes? Está mal. Y de hecho, después el profesor me dijo, le contamos, nos íbamos a sacar una foto con este caballero. ¿Y cómo se atrevieron a hacer eso? Digo, ¿y por qué no? Porque claro. Estaba feliz. Así que ahí tengo un libro autografiado por Marco Ollé. Una persona muy interesante, muy aguda, tenía una capacidad de observación realmente increíble. Y yo, por lo menos, desde poco tiempo que estuve con él, me guardo un muy buen recuerdo de Marco Ollé. Muy interesante su Ahora, su él postura. era etnógrafo. Él era etnógrafo, exacto, etnólogo. Y antropólogo, es que no sé cómo se dice. Etnólogo. Etnólogo. Y también era antropólogo. Antropólogo. Exactamente. Ya. Pero bueno, ahí hay una diferencia. Los etnólogos son como los antropólogos sociales. Ya, Para ahí okay. está el asunto. Okay. Y en la conversación que estuve con él, le pregunté, oye, bueno, ¿cómo se inició usted esto? Mire, él era gendarme. En Francia. Que no es nuestra gendarmería. No, exacto, era policía. Era policía y él estuvo un tiempo en Algeria. Entonces se dedicó a observar a la gente y ahí le nació esta pasión por mirar, pero más que observar, mirar, tomar notas y ver las reacciones de los algerinos, que no son franceses precisamente, ver sus reacciones, y ahí empezó a estudiar este tema tanto de la gente como de los lugares. Es muy interesante. Sí, pero claro, porque eso nos permite hoy día, bueno, siempre, pero determinar conductas y a lo mejor no sé si poder avisorar cómo se va a comportar determinado grupo social. Es probable, es posible. Claro que sí. Bueno, que descanse en paz también. Exactamente, y también, Marco Ollé. Y también para él la muerte no es el final. Un gran hombre y muy interesante leer sus libros, que entre paréntesis son libros bastante breves, que es muy grato y muy claro en su aspecto. Oye, y bueno, y de todo lo que ha pasado esta semana, hay una cosa que me debo confesar. A ver. Porque la semana pasada yo quedé a hablar del imbunche. Ah, sí, pues. Bueno. Sí, pues.
Lo tenía claro, pero honestamente no terminé de estudiar el Imbunche, así que va a quedar pendiente para el próximo miércoles. Una semana. O sea, estamos como si se tratara de un grupo de políticos que promete para la próxima. Bueno, claro. Ya, sí, exactamente. Bueno. Pero no he hecho ninguna fundación por si acá. Me parece muy bien. Oye, de las otras efemérides que es interesante recordar hoy día, de las nacionales, en 1876 Arturo Prat rinde examen para titularse de abogado. Qué brillante, pues. Brillante. Y ahí entonces, ahí está la anécdota, que cuando ingresa a la sala de la Corte Suprema que preside don Manuel Montt, el capitán de corbeta debe desprenderse momentáneamente de su espada, reliquia que hoy se custodia en la Escuela Naval. Claro. Un gesto muy importante, y hay unas palabras que ahí no me acuerdo exactamente lo que dice Prat, pero que él dice que se desarma ante la justicia. Sí, por sobre algo por el estilo. Por sobre la fuerza siempre tiene que estar el derecho. Bueno, eso es. Exactamente. Pero por otro lado, la fuerza es la que le da sustento al derecho. Por supuesto, absolutamente. Pero sin duda hay que procurar no utilizar la fuerza. No, indudablemente que sí. Es el tema. Bueno, Hannah Arendt lo dice. Sí, claro. Cuando la fuerza está actuando es porque falló la autoridad. Por supuesto. Y es una de las cuestiones que se dice también con respecto al derecho internacional, porque el derecho internacional estrictamente no se lleva a la práctica, porque se irrespeta tanto. Porque no tiene auxilio de la fuerza. Claro, alguien dirá, bueno, Naciones Unidas, no, esa es otra historia. Exactamente. Claro. Hoy, a propósito de Naciones Unidas, hoy día estuve con Claudio Escalona. Es una infantería de marina. Capitán de navío Infante Marina. Estuvimos conversando ahí, y Claudio estuvo un año en el Líbano, como observador del Líbano. Así es que lo dejé muy invitado para el próximo semana. Pero qué bien, ojalá que venga, que aporte. Pero no sobre el Líbano, sino que va a conversar sobre su experiencia como Infante Marina el año 85 en la isla Lennox. Muy interesante. Ya para esa época la infantería, el tema de la infantería de marina era ya, o sea, no era ya es un tema protección, porque ya fundamentalmente sí, claro. Pero él ahí tuvo una actuación, una tarea muy interesante que me la había contado tiempo atrás, hoy día me la recontó. Ya. Y creo que es importante difundirla por la radio, así es que, estimado auditor, el próximo ojalá que miércoles, venga. Sí, no, está comprometido. Estupendo, listo, muy salvo bien. Fuerza Mayor. O caso fortuito. Exactamente. O fútbol. También, pero bueno. Ya. Oye, el otro tema interesante que me llamó la atención fue que el año 47, es una historia que es poco conocida, el transporte Presidente Errázuriz de la Armada de Chile se dirige a Alemania a repatriar ciudadanos chilenos residentes en ese país, que al término de la guerra y encontrándose en precarias condiciones, desde Hamburgo regresaron a su patria en esta unidad, el transporte Errázuriz, que comandaba el capitán de navío Gerald Trajet, y recalando a Valparaíso el 15 de diciembre. Yo ni idea de eso. Una larga comisión de 26 de julio al 15 de diciembre, y es interesante el desarrollo de esta comisión, porque venía gente de las más diversas clasificaciones, si uno quiere. Chilenos que no hablaban español, sino que habían pasado toda la guerra en Alemania, con unas experiencias realmente dramáticas. Te voy a mandar el artículo, a ver si lo podemos comentar, porque de repente uno se da cuenta que la Armada se ve envuelta en situaciones que son realmente curiosas, por decirlo menos, en donde tienen que repatriar a toda esta gente que la pasó muy mal durante la guerra. En Berlín estaban viviendo, fundamentalmente en Berlín, con el bombardeo y todo eso, que salen de la ciudad cuando llegan los rusos ahí, llegan los soviéticos, y empiezan a buscar la forma de poder regresar a Chile, o de huir de Alemania, porque efectivamente la situación era bastante dramática. Y el relato que hace, no me acuerdo quién lo hizo, desgraciadamente, para no atribuirme este relato como algo propio, pero voy a tratar de ubicar el nombre de la persona que lo escribió. Y mencionan, entre otros, por ejemplo, al padre del comandante de Cristian de Bonafós,
que era capitán de corbeta, jefe de estudios de los guardiamarinas que los embarcaron para que, como viaje estudio, como viaje instrucción, y tuvieran esta experiencia de transporte de pasajeros en esta, insisto, en esta travesía desde Hamburgo a Chile, que fue dramática, con muchas anécdotas. Eso ocurrió el año 1947. ¿Y cuántos chilenos venían ahí? Ahora serían chilenos y a lo mejor algunos ya casados, habiendo formado familia, exactamente, probablemente. Venían hombres, mujeres, niños, incluso Claro. falleció uno fue un viaje muy ¿Qué acontecido. habrá pasado con todos ellos? ¿Se habrán radicado en Chile definitivamente? Mira, es una buena pregunta y la verdad que yo creo que es un trabajo de investigación súper interesante. Alguien tiene que saber algo al respecto. Bueno, vamos a transmitirlo primero por la radio y vamos a ver si sale alguien. Oiga, no, mi abuelo, mi papá, Sí, qué claro. sé yo, se vino en el año 47. Sí. Y en el año 47, si bien es cierto, son como bastantes años, pero nunca tanto. Tiene que haber alguien que vivió o que supo, o su padre o su abuelo hizo esta travesía el año 47 en el ACA Presidente Errázuriz. Un tema muy, muy interesante y entretenido por lo demás, porque habla de una experiencia, insisto, un tanto dramática, que la Armada la tuvo que afrontar con este transporte. Dije, ¿quién? Si no la Armada va a Bueno, traer a toda esa gente. exactamente. Salvo otros casos en los que la Armada no participa. No solamente la chilena, otras. Estoy pensando en el caso de la Guerra Civil Española, el Winnipeg, que no era un buque de la Armada chilena. Exactamente. Pero eso fue una historia distinta. Sí. No participó ahí porque había ahí una cuestión política, absolutamente política, la gestión de Neruda. Pero a esta gente, ¿quién la iba a ir a buscar si no era la Marina? Sí. Sí. Oye, y la otra efeméride internacional, es que el año 62 zarpan de Estados Unidos dos destructores que hicieron escuela, yo diría, aquí en Chile. Dos destructores clase Fletcher de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando del destructor el Blanco Encalada, el DD-14, y el destructor almirante Cochrane, el DD-15, en los cuales yo navegué, pero en forma circunstancial, nunca fui dotación de ellos. Ya. Eran eran buques muy efectivos, muy buenos, hechos para el combate, en donde pasaron muchas generaciones de marinas. Imagínate, desde el año 62 hasta el año 82. Muchos años. Estamos hablando de 40 años, perdón, 20 años. 20 años. Claro. 20 años, Claro. 20 años en que muchas dotaciones pasaron por esos buques y que tuvieron una destacada actuación en todos los ejercicios, especialmente en las operaciones UNITAS. Buques realmente nobles, muy, muy poderosos, muy buenos. Esas son las efemérides nacionales que quería comentar en esta oportunidad. No sé cómo estamos con el tiempo, Rey Cronos. Nos quedan 3 minutos. Nos queda una eternidad. Nos queda mucho todavía. Y bueno, alcancemos a mencionar algunas de las efemérides internacionales que podríamos mencionar o que podríamos comentar. Y yo partiría con el año 52, Ya. que fallece Eva Duarte de Perón. ¡Oh! Yo me he visto para mis pobres, decía ella con una personalidad avasalladora. Llena de Exactamente. pieles y diamantes y oros, el pueblo muriéndose del hambre, pero ella no. Yo me he visto para mis pobres. Un personaje, ¿Qué tal? todo un personaje. Es muy interesante su historia. Sí, por Muy- supuesto. bueno, de hecho fue tan interesante que Lloyd Webber sacó este Ópera musical rock. Evita, Ópera rock. una ópera rock muy buena por lo demás, con Sí. una música realmente extraordinaria y cuya canción más relevante es No llores por mi Argentina. Sí, pero yo, perdón, un alcance, una divergencia ahí, ¿eh? Yo creo que Lloyd Webber, con todo lo gran director que era, y eximio músico, y etcétera, etcétera, elevó a las alturas a personas a las que no tienen ni un mérito. Perdón, yo disiento con el tema de la Eva Perón y disiento con el Che Guevara, que fue otra ópera rock que creó él también, una del Che. Sí. No creo una del Che, no, mentira. Lo que pasa es que no, mentira. Otra que parece que es bien famosa, no, es que en la de Eva Perón aparece el Che Guevara y creo que lo representa Antonio Banderas. Sí. Creo. Entonces, elevar a las alturas a Eva Perón, diría en inglés, o en inglés, why? No, ¿por qué? Sí, demócrata Eva Perón, si estamos por la democracia, Eva Perón de demócrata tenía tanto No. como yo de astrónoma.
Sí. o de astróloga. Sí, eso es verdad. ¿No es cierto? Pero por otro lado, es curiosa porque tú vas en Argentina en este momento, Eva Perón sigue siendo venerada. Sí, claro. Sigue siendo Sí, venerada sí. y Como Perón, y todavía. sí. Perón, el general Perón, aunque parezca insólito, todavía es admirado. Y bueno, y los grandes grupos políticos argentinos, los principales son peronistas, Bueno, de una u otra vertiente, pero son exactamente. peronistas. Sí. Tenemos que irnos, pero Ya. tenemos que irnos en este primer bloque, así es que vamos a fundamentar la canción A ver, de nuestro intermedio musical. ¿cuál es el fundamento de esa canción tan moderna? Taylor Swift. Sí, porque es modernísima. Taylor Estoy Swift, que es una impactada. cantante que le gusta mucho a Valentina. Así es que, bueno, son las debilidades que tiene un padre por Está una bien, hija. pues, Po. está bien. ¿Qué padre no tiene debilidad por la Luego hija? hablamos sobre Taylor Swift. Ya, ok. Y la canción que vamos a colocar se llama Marjorie, que es una canción que Taylor Swift la hace pensando en su abuela. En este caso, Y hoy es no- el Día de los Abuelos. hoy día el Día de los Abuelos, Sí. mira, coincidencia todo. Bueno, así es que vamos a nuestro intermedio musical con Taylor Swift, Marjorie. Nuestro DJ, Claudio, por favor. Muchas gracias. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día 26 de julio del año 2023, en el cual, junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el agrado de salir al aire gracias al esfuerzo que hace nuestros radiocontroladores y todo el personal técnico de Radio Portales, y también del auspicio de ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, que Así es. ya por muchos años, más de 8 años que está auspiciando este programa, que nos permite compartir con ustedes nuestras opiniones, que son de absoluta responsabilidad de quien las emite, tanto de Pilar como las mías, y comentar acontecimientos tanto del orden nacional como del orden mundial. Y pensamos que es un programa que ojalá los entretenga, y lo hacemos con mucho grado y con mucho cariño para todos nuestros auditores de Chile y ultramar. Y estábamos conversando en el bloque anterior, antes de escuchar a Taylor Swift con Marjorie, hablando de Eva Perón, y Pilar no está de acuerdo con que Lloyd Webber le haya hecho un musical a Evita. O sea, no, ¿quién soy yo para oponerme a Andrew Lloyd Webber? Pero encuentro que haberla elevado a los altares, como hizo este musical, aunque ya era muy querida por los argentinos, pero eso es todo. ¿No? Bueno, esto de elevar los altares es discutible, ¿eh? Porque cuando uno lee y escucha, cuando uno lee la letra de este musical, Evita no sale muy bien parada, que digamos. Pero sí, Claro. porque no puede ser que tampoco la blanqueen tanto, pero No. se presenta como una ídola, si no, no habría sido protagonista de ese musical, Sí, que se claro llama que sí. además Evita, Sí. porque podría haberse llamado el lado oscuro de Evita, o la vampira Evita. No, es Evita. Sí. Esa es mi... Pero en todo caso, la canción que caracteriza esa obra, No llores por mí, Argentina, es una canción muy bonita. Una música Sí, extraordinaria, por supuesto. y más aún cuando es cantada por la Sarah Brightman. Extraordinaria. ella que fantástica. Fantástica. ¿No? Sí, Bueno. sí. Eso en cuanto a Evita Perón, que fallece el año 52 de un cáncer. Pero el año 53 se produce el asalto al cuartel Moncada, en Cuba, Gran noticia, ¿no? por Fidel Castro. Sí. Un golpe que fracasó, Mm. Fidel Castro fue encarcelado, posteriormente sale libre, y se crea entonces el movimiento 26 de julio, cuyo único objetivo era derrocar el gobierno de Fulgencio Batista. Sí. Claro, efectivamente había muchas críticas en cuanto a lo que pasaba en Cuba, que era el prostíbulo de Estados Unidos, un montón de cosas que obviamente es cierto. Hoy día también, Pero por otro lado, pero no solo de Estados Unidos. ahora es a nivel mundial. Y la verdad que Es una realidad muy terrible, pero y en condiciones bastante... La famosa bastante- jinetera, Bueno, eso es una realidad. y que viven bastante peor de lo que vivían con la Sí. época de Fulgencio Batista. Y- Por lo menos ahí tenían plata. Sí, y no les queda alternativa más que prostituirse porque desgraciadamente las diferencias en la sociedad cubana son terribles. Pero no son todos iguales ya. No,
Pero si estamos en la revolución. Estás contradiciendo a un montón de gente del Frente Amplio, Sí, Pilar. sí, lamentablemente. Es como, también voy a contradecir, luego seguimos con Fulgencio Batista y los cubanos y Castro, pero voy a contradecir a la ministra Vallejo, que dijo el otro día, rostro de madera, con una personalidad avasalladora, este gobierno lucha por traer a Chile el estado de bienestar. A la ministra se le olvida que el estado de bienestar nace al alero de los países capitalistas. Bueno. No hay estado de bienestar en los países socialistas. O sea, a ver cómo se le enredó la vida a la ministra. Bueno, lo que pasa, yo creo que está repitiendo un discurso que le dijeron que se lo escribieron, pero está repitiendo si sabe lo que está diciendo. O sea, por ahí lo veo yo. Sí. No veo otra explicación. Es engañar. Bueno. Exactamente. Sí, pero Castro, fue el cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada, donde es un golpe fracasado, como ya dije, Fidel Castro encarcelado, sale libre y crea este movimiento que derroca finalmente el año 58, si no me equivoco, a Fulgencio Batista, que huye a Estados Unidos. Y parte el drama de Cuba. Sí, para nosotros. O continúa el drama de Cuba, no sé, porque llevan más de 50 años de revolución, 60 y venceremos. Patria o muerte. Patria o muerte, venceremos. Bueno, dicho que fue adoptado también por... es conocido nuestro. Por este señor Chávez. Sí, pero claro bueno, que sí. Son cosas que suceden. Y ocurren... Sí, y en Chile por el MIR. El MIR tenía Patria o Muerte. Patria o Muerte venceremos era también del MIR. Ah, mira. Sí, Bueno. puño en alto, puño izquierdo en alto. Puño izquierdo, sí. Sí. Cosas que suceden, cosas que se copian y que desgraciadamente no tienen mucho futuro, porque tal como vemos hasta ahora, la verdad que no ha habido mucho progreso en ese aspecto. Es que a mí, al contrario, más bien retroceso, diría yo. A mí lo que me llama mucho la atención, a todo esto quisiera recomendar una muy buena serie que hay en Netflix que se llama Cuba. Que Sí, es buenísima. Está muy bien hecha. Estupenda. Muy bien es hecha. un poco del estilo de la del Vietnam. Sí. Así de buena factura. Sí. Es una serie que debe tener 8 capítulos. Sí, más o muy menos, bien presentado. De lado y lado, con opiniones de todos los involucrados, de izquierda, generales cubanos que estuvieron en la revolución, etcétera, etcétera, y con gente contraria, naturalmente. Y ahí a mí lo que más me llamó la atención, aun cuando yo lo sabía, porque esto me lo decía mi madre cuando yo era una criatura chica, pero bueno, es que Castro entró después bajando de Sierra Maestra, con el escapulario de la Virgen del Carmen colgado del cuello. Él estudió en los jesuitas. Sí. Con el escapulario de la Virgen del Carmen colgado del cuello y con sus barbudos señalando que ellos eran católicos. Y sin mencionar para nada al comunismo. Hasta que, muy poco tiempo después, y en una entrevista, y entiendo que para un medio norteamericano, él se confiesa y dice: mi revolución es comunista, mi revolución es de izquierda. Y ahí la gente quedó plop. Porque a Castro sí lo vieron como un salvador, porque el régimen de Batista efectivamente fue el típico régimen de país centroamericano, corrupto, este tema de las grandes empresas norteamericanas, porque es una realidad que tenía el pueblo muy sometido. El problema es que lo que pasó fue muy tremendo, porque redundó en algo muy malo para Cuba. Pero la gente veía esperanzada la llegada de Castro, la libertad, la democracia, gente joven, Castro de buen ver, bien educado, abogado, jesuita, de estudios jesuitas y católico. Y después dijo que no lo era. Y cambió absolutamente el rumbo de la revolución, que no se ha terminado. Y eso a mí también me parece impresentable. Si las revoluciones empiezan y terminan, ¿cómo vamos a estar en profunda revolución toda la vida? Y sin el pueblo sin llegar a más, porque ese pueblo no ha avanzado nada. Porque dicen, bueno, es que la salud es gratis, ya, la educación es gratis, ya, y es que eso no basta. Eso no basta. Hay muchas cosas que van más allá de la salud gratis y de la educación gratis. ¿Y tienen tantos médicos que se dan el lujo de poder mandarlos a otros países? Los mandan a otros países, pero son médicos de muy poca... son abnegados, porque además los manda el partido a trabajar a países habitualmente de izquierda, donde trabajan para el partido. El dinero que se le paga a los médicos cubanos no es para ellos, es para el partido.
Ellos no ganan sus propias remuneraciones. Es una suerte de explotación. Es una suerte de explotación. Y hay que ir, no hay otra alternativa. Los que pueden se quedan en los países, o sea, escapan a otros. Eso es una realidad, esto no es ningún invento, no es ninguna opinión. Pero venden la historia de la medicina gratis. Venden la historia, que eso, yo insisto, eso no basta. Porque, claro, ¿a quién le beneficia la medicina gratis? Al que está enfermo, naturalmente, y se agradece. Pero más allá, y cuando la persona está sana, que es la mayoría, se necesitan más cosas. Y los cubanos no las tienen. No las tienen. Dramática la situación, es realmente dramática y es penosa. Un pueblo, digamos, que muy alegre, que merece otro destino, de todas maneras. Y es un pueblo encantador, y es el pueblo más parecido a los españoles, y los españoles le tienen profundo cariño, y se han llevado bien. Curiosamente, Castro se llevó bien hasta con Franco, por los lazos que los unen. Castro es hijo de gallegos, todavía tiene familia en el norte de España. Pero esa es otra historia. Sí. Muy interesante. Oye, el otro tema interesante para mencionar hoy día es que el año 56, un 26 de julio, se produce la nacionalización del Canal de Suez. Es un tema importante también. Y ese es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué se produce esta nacionalización? Porque Egipto, para continuar con su desarrollo, necesitaba construir la actual represa de Asuán. Y la represa de Asuán, Egipto pidió créditos en Occidente y no se los dieron. Por razones políticas. Absolutamente. Otra vez tenemos el mono de la política. Entonces, Nasser dijo bien claro, nacionalizo el Canal de Suez. Y el Canal de Suez, como todos sabemos, es una importante vía que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo y ahorra miles de millas de darse la vuelta por África. Es una suerte, un equivalente al Canal de Panamá. Sí, estaba pensando. Exactamente. Claro. Bueno, y dado que no le dan este préstamo en Occidente para construir la famosa represa, Nasser nacionaliza el Canal de Suez y se vuelca hacia lo que es la Unión Soviética. Naturalmente. Perdiendo entonces la hegemonía que tenía Occidente en este Canal de Suez, que fue construido con capitales occidentales. Bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética se mantienen al margen de este problema, pero sí entra a tallar Francia e Inglaterra junto con Israel para retomar o intentar retomar el control del canal, y se produce también una guerra entre Egipto e Israel, es decir, pura tragedia. Pero ¿qué es lo que pasó al final? Nasser obtiene este préstamo de la Unión Soviética y construye su represa, lo que significaba inundar parte del Valle de los Reyes. Uy, qué trabajo ahí, Parte fantástico. del Valle de los Reyes donde están tumbas de faraones que iban a quedar bajo el agua. Y el famoso templo de Abu Simbel, que es un templo, desgraciadamente yo no lo conozco, pero es un templo majestuoso que estaba construido de tal manera que durante el solsticio de verano, si no me equivoco, el sol llegaba justo e iluminaba la cabeza de uno de los faraones representados, estoy hablando de unas estatuas de varios metros de alto. Bueno, y eso iba a quedar bajo las aguas. Y ahí entonces interviene UNESCO, una de las pocas cosas valiosas que se le conocen. Se le conocen varias. Pero, sí, UNESCO sí. Sí, UNESCO sí. Pero otros sectores de Naciones Unidas no tanto. Estoy de acuerdo. Pero UNESCO sí. Sí, muy bien. Y UNESCO ahí se pone y cortan este templo en unos bloques inmensos de varios metros de esta piedra y lo trasladan este monumento hasta un lugar en donde se cumple exactamente lo mismo que se estaba cumpliendo en el sitio original. Para el solsticio de verano llegaba nuevamente. Pilar me dice que no. No, eso no se logró. ¿No se logró? No. Se trasladó el templo piedra a piedra, bloques enormes de toneladas, pero no se logró la perfección del original. Vamos a tener que revisar. Cotejémoslo. Porque eso fue una de las cosas que los artistas, los científicos decían, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicieron? Sí. Ahí está. Es que eso es impresionante, ese trabajo, que fantástico.
pero teóricamente se podría hacer. Bueno, vamos revisemos el tema, dejémoslo como tarea pendiente junto con el INBUNCH. O sea, tenemos 2 tareas más, ya, muy bien. Perfecto. Oye, bueno, vámonos al plano nacional. Plano nacional. Cuidado con los computadores. Claudio Alvarado, cuidado con el computador de Portales, computadores. Están de moda los robos de los computadores con el cuento del tío. Sí. Oye, temas nacionales. Lo importante, fíjate que me llamó la atención que renacen las concesiones. Sí, bueno. Después de un año... De las demonizadas, ¿no? De las demonizadas de concesiones, que el cual hay que reconocer al presidente Lagos en su oportunidad, que yo diría contra lo que le decía todo el mundo, él insistió y estableció este sistema de concesiones que permitió mejorar mucha infraestructura vial, especialmente aquí en Chile. Y no solamente vial. Qué pena que no apuntó a los embalses, perdón. Bueno, exactamente. Perfecto. Pero sí, eso permitió la construcción de hospitales, la construcción de cárceles, la construcción de carreteras, de autopistas, un montón de cosas que ha permitido el desarrollo de este país, pese a todo lo que han hecho algunos gobiernos de la concertación, no todos, para revertir este progreso y quedarnos estancados como estábamos en los años 60. Pero lo importante es que el gobierno se decidió a actuar en el campo de las concesiones para mejorar la infraestructura y van a partir con un tramo vial, me refiero, de Santiago a Los Vilos, ahí en la Ruta 5, que de 2 pistas, me parece que es el nombre técnico, van a pasar a 3, lo que es bastante bueno porque los tacos que se producen ahí, especialmente en el sector de Hijuelas, yo afortunadamente siempre me los topo en sentido contrario, pero son realmente increíbles, impresionantes. Es un trabajo que hay que hacer. Exactamente. Claro, y qué bueno que el gobierno se avenga. Yo creo que eso, independientemente de si a este gobierno le gusta el capitalismo o no le gusta el capitalismo, tiene que pensar, como parece ser en este tema, en el progreso. De todas maneras, y yo creo que ahí hay un tema muy importante y que obviamente ojalá también se produzca la concesión de la Ruta 68, porque esa ruta también está bastante congestionada y bastante complicada ocasionalmente, especialmente para tomar la cuesta Las Palmas. Lo de Las Palmas es un safari. Es realmente un desastre. Ese es un tema interesante, así es que me alegro por ello y ojalá que aumenten estas concesiones. Y en cuanto a la gira presidencial, ¿qué podemos decir de la gira presidencial? ¿Qué fue lo que se obtuvo en esta gira? ¿Cuál fue la ganancia para Chile? Y la verdad que los comentaristas todos coinciden en que fue bastante mediocre, sin conseguir mucho. Yo diría prácticamente nada. Yo solo sé de 2 acuerdos que debe haber más, pero de 2 acuerdos que firmó el gobierno chileno con el gobierno español. Uno relacionado con la memoria histórica, cómo no, y otro relacionado con la experiencia que España tiene para ayudar a los chilenos ayudarnos en el tema de memoria histórica. Y lo segundo es un convenio de ayuda y de fomento al cine chileno por parte de los organismos que se encargan de eso en España. Ideología pura nomás. Mira, los analistas, especialmente en el ámbito internacional, lo que destacan, y lo destacan negativamente, es que el presidente fue a Europa a exponer esta situación en la cual se supone que estamos confrontados con respecto a la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre del año 73. Fue a lo del 11. Entonces, a la cumbre CELAC fue también. La cumbre CELAC que fue bastante pobre. Pues la cumbre CELAC, que es esta cumbre, ¿no es cierto?, que se hace en el marco de la reunión de la Unión Europea. ¿Qué es lo que se logró ahí? Prácticamente nada. Nada. Ni siquiera el rechazo de la invasión de Rusia a Ucrania. No. ¿Por qué? Porque hay países que obviamente apoyan a Rusia, entre los cuales se cuenta Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y un par de países europeos, no como Hungría. Eso. Sí. Hungría nunca, curiosamente, Hungría, que se supone que tiene un gobierno de derecha conservadora, es un país que no se ha opuesto frontalmente a la invasión rusa. Uno dice, pero qué raro. Sí, no se ha opuesto. Yo creo que tiene ahí sus...
Muy curioso, sí, que yo creo que tiene sus temas ahí con Ucrania. Me da la idea, no lo sé. No lo sé. Bueno, yo creo que en ese aspecto sí, puede tener temas con Ucrania, pero Hungría es súper interesante porque yo creo que hubo mucha influencia soviética, especialmente durante la Guerra Fría. Sí, pues. Así es que ese es un tema interesante. Sí. Pero ya vamos a hablar un poco de Rusia y Ucrania. Yo me quiero mantener un poco en la gira presidencial, porque efectivamente, y yo creo que lo que más se destacó negativamente fue este reconocimiento que se le hizo al juez Garzón. Y ahí yo me quiero detener un poquitito, porque no pude dejar de acordarme que en la época de uno de los gobiernos de Bachelet se condecoró a unos sindicalistas ingleses, lo dijimos en el programa pasado, que se negaron a reparar los motores de los Hawker Hunter el año 78. Y el año 78 nosotros estábamos viviendo una situación muy compleja con Argentina, muy compleja. Entonces, premiar, reconocer a personas que evidentemente le estaban haciendo un daño a Chile es, sin lugar a dudas, anteponer lo ideológico sobre el interés nacional, que fue exactamente lo mismo que hizo Boric en este momento con el juez Garzón. Es decir, frente al problema que se estaba viviendo tanto en el año 78 como el que se está viviendo ahora, reconocer a gente que ha actuado en contra del país me parece que no es lo correcto ni lo éticamente correcto para una autoridad de la República. Lo que pasa es que me da la idea que hay una diferencia entre el homenaje que hizo Bachelet a los trabajadores de Hawker de una empresa británica. Hawker Siddeley. A esa. Y el homenaje que después supimos que había hecho Boric a título personal, porque ni siquiera el ministro de Relaciones Exteriores sabía, Van Claveren, que iban a destacarlo. Además, como dijimos el miércoles pasado, en un lugar que no correspondía. Sí. Ya, eso es. Pero creo que hay una diferencia. Y estoy en desacuerdo con los dos premios. En el tema de Bachelet, ella premiaba a un grupo de trabajadores que se negó a dar suministro aéreo, repuesto de guerra para aviones de guerra a un gobierno, comillas, dictatorial. Bueno, dictatorial sí eso fue, pues sí, constitucionalmente lo fue. Un gobierno de excepción constitucional, el gobierno Pinochet, gobierno de las Fuerzas Armadas. Pero era un tema derechamente con respecto al tema más general. El tema de Garzón es un tema para mi gusto todavía más delicado. Porque lo que hizo Boric, insisto, parece ahora que a título personal, es premiar a un fulano que está muy desacreditado en España y que hoy día es el abogado de Petro y ha sido el abogado de Maduro, y de Chávez y de Maduro, y apoya a los cubanos y a los nicaragüenses, y etcétera, etcétera. Y lo que hizo fue aplaudirlo por su gestión en la detención del general Pinochet en Londres. Si eso es, pensando en Pinochet figura, y en que eso no iba a alterar ni más ni menos el pensamiento de un grupo importante de chilenos que siguen pensando, aunque a la izquierda no les guste, que Pinochet él y su gente salvó al país de una dictadura de izquierda radical. No le gustará a Boric, convengo, no le gusta, pero eso no le da a él la atribución de entregarle una medalla a un fulano en nombre del pueblo de Chile. Perdón, a mí no me representa en lo absoluto. No. Para nada, en lo absoluto. Ahora, si quiere premiar, según su ideología marxista, al grupo, en general, al grupo de gente que trabajó por Chile, cuidando a los exiliados, ya convengo, ahí sí. Pero eso no. Pero yo creo que hay una diferencia entre los dos premios. Sí, los dos son ideológicos, pero hay una diferencia. Pero lo que quiero destacar ahí es cómo esta gente puede anteponer su ideología a lo que es el interés nacional. Sin duda. Porque, claro, yo podría estar de acuerdo con una cosa con la otra, pero primero está Chile. O sea, eso está claro. Y esta gente parece que no lo tiene muy claro. No lo tienen claro, o sea, sí lo tienen claro, pero no lo van a reconocer jamás, porque para la izquierda del mundo, si el gobierno, o sea, solamente es democracia la izquierda. La derecha nunca puede gobernar, la derecha nunca es demócrata, jamás, solo ellos. Y por otro lado, no nos olvidemos que tanto el socialismo como el comunismo son movimientos de carácter internacional.
Es decir, claro. Al ser internacional, obviamente se supone que todo lo que sea nacional está bajo el alero de ellos, pues. lo que me parece pues. una aberración. Bueno, nos va quedando poco tiempo, parece. Y 2 minutos. Así es que antes de irnos yo quiero que mencionar un par de cosas. En primer lugar, no olvidarnos de las regiones que están sufriendo el embate del terrorismo. Estoy hablando de la Araucanía, Biobío, los ríos y los lagos, que son zonas que son un poco invisibles a los ojos del gobierno, como que están muy lejos, como que no pasa nada. Se renovó nuevamente el estado de excepción y no cambia nada. El problema no son los estados de excepción, son las atribuciones que tiene la fuerza para poder actuar en estos estados de excepción, que los tienen ahí parados sin poder hacer nada. Y el problema es más allá todavía. Y sigue muriendo gente. Sí, por supuesto, y quemándose bienes inmuebles. Pero el problema va más allá todavía de los estados de excepción. Es que no debería haber estados de excepción constitucional ahí. Debería actuar solamente la policía. Nada más, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Eventualmente auxiliados por las Fuerzas Armadas, pero en casos muy puntuales. ¿Cómo vamos a hacer de una excepción la norma? Bueno, en este momento está siendo la norma, digamos ya casi más de un año. Sí, claro. Y bueno, y en Lautaro hubo un ataque a trabajadores forestales. Estimados auditores, siguen. No, eso fue en Coyipulli. En Coyipulli incendiaron un bus con trabajadores. Es decir, aquí ya no estamos hablando contra las forestales, nada. Estamos en una tarea de amedrentamiento y eso es terrorismo. Entonces, estimados auditores, no nos olvidemos de estas 4 regiones que la están pasando muy mal y el gobierno no está haciendo absolutamente nada para evitar esa situación. Él estaba leyendo parte de la historia. El entonces ministro de Defensa, José Toá, estoy hablando del año 72, me parece, ¿sí? Está el ministro del Interior, él fue acusado constitucionalmente por no controlar a los grupos armados y fue destituido. Y se produce el enroque, entonces desde ministro del Interior pasó a ministro de Defensa. Sí. Pero él fue destituido constitucionalmente por no controlar a los grupos armados. Mi pregunta es, en este momento, ¿tenemos grupos armados? Claro. ¿Están controlados? No. Qué curioso. Pero no va a haber responsables. No va a haber, bueno. Lo único que se acercó a esas responsabilidades y fue al revés fue la de Chadwick, ministro del Interior de Piñera, al que acusaron constitucionalmente y destituyeron. Sí. ¿Pero qué le imputaron? Los agravios durante la revolución ni revolución, durante el estallido delictual de octubre. Y lo destituyeron. Sí. La misma gente de este señor presidente. Bueno, queda mucho paño por cortar. No estamos viviendo una situación fácil en este momento y yo creo que va a seguir porque no hay ningún cambio importante o no ha sucedido ninguna cosa importante que haga cambiar la situación. No. Eso me preocupa. No. Eso me preocupa. Y esta cosa, obviamente, mientras esto se mantiene bajo una olla de presión, la olla de presión en algún momento determinado va a explotar. Y eso no quiero que suceda, por lo menos por mi parte. Pero depende de los políticos el agenciar, nada más. Exactamente. De los políticos y agenciar los medios para que eso no ocurra y para que por sobre la fuerza prime el derecho. Exactamente. Depende de los políticos. ¿Y quiénes eligen a los políticos? Nosotros. Nosotros, depende de nosotros. Pero de lo que los partidos nos presenten. Exactamente, por eso tenemos que exigirle a los partidos que hagan lo que tienen que hacer y que coloquen candidatos como corresponde. Punto. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.